Compis, vamos a empezar nuestros Reyes Magos. Vamos a hacer los cuerpos más o menos como hemos hecho los de la Virgen María y San José, muy parecidos. Los Reyes Melchor y Gaspar van a ir en el color piel y Baltasar en un color un poquito más tostado. Los cuerpos como tal lo vamos a hacer exactamente igual, pero cambiando el tono de uno de los reyes. Las cabecitas igual. Vamos a hacer dos de los dos reyes en un tono y el de Baltasar en otro. Y por otro lado quería comentaros que le vamos a poner guantes, pero son muy pequeños, son muñequitos sumamente pequeños y delicados, por lo tanto vamos a hacer lo siguiente. Mirad, yo he cogido popelín en blanco y estoy utilizando tejidos de algodón para hacer el cuerpo de los reyes, pero he elegido el popelín porque es muy fino, muy delgado y porque vamos a hacer una costura. Para que no quede grueso vamos a intentar buscar tejidos lo más suaves, lo más finitos y lo más ligeros posibles. Vamos a cogernos un trocito de tejido y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a marcar un ancho de costura y nos vamos a ir a la máquina de coser y vamos a hacer una costura uniendo estos dos tejidos. Esto lo haremos en el tono café o en el tono más oscuro y en el tono más clarito o tono piel. No hace falta mucha cantidad, con que marquéis un par de brazos será suficiente, no hace falta mucho. En este caso lógicamente hay que ponerlo en doble porque van dobles, pero como veis tenemos suficiente. Una vez que hayamos hecho esta costura de uniendo estos dos tejidos, nos quedará así. Voy a recortar el exceso de costura. Una vez que tengamos hecho el pespunte a máquina, vamos a abrir nuestro tejido. Vamos a intentar hacerle como una plancha. Si queréis lo podéis planchar. Yo desde luego no voy a hacerlo porque no es necesario, ya que son tejidos muy delgados. Una vez que tenemos abierta la costura, vamos a doblar a la mitad y nos tenemos que asegurar que las dos costuras nos coincidan. Vamos a empezar por uno de los laterales y sobre todo por la parte más alejada de la abertura, para que sí nos deje mover las piezas si nos hiciera falta. Mirad, aquí vamos a cogerlo bien. Justo nos coincide. Vamos a ir haciéndolo por toda esta costura. Tenemos que asegurarnos que nos coincidan las dos partes. ¿Veis? Que la aguja o el alfiler traspase por ambos sitios a la vez. Y vamos a hacer otra aquí. Tenemos que dejar la costura hacia la parte de arriba del piel, porque al ser la zona más oscura vamos a evitar que se nos transparente por la parte más clara. Ahora lo vamos a modificar. ¿Veis? Aquí coincide. Esto lo voy a quitar y voy a abrir las costuras así. Y esta parte lo haremos igual. Si os resulta complicado no pasa nada, lo dejáis como más fácil os resulte. Lo normal es dejarlo así porque evitamos que te quede transparente la parte más clarita. ¿Veis? Justo así. Yo ahora le voy a dar aquí una marca así, simplemente con las uñas, y voy a hacer que baje esta costura. Y ya una vez que la tenemos así, vamos a colocar las manguitas. Ya veréis de qué forma más fácil. Vamos a hacerle unos guantes de mentira, porque realmente serán unos guantes de mentira. Una vez que lo tenemos así, vamos a marcar por ambos lados la parte donde yo creo que va la manita, donde va el guante. ¿Veis? Si no, hacemos así, doblamos y marcamos por aquí.
esta línea que tenemos marcada es la que tiene que coincidir el blanco con la parte de la mano y el brazo con la parte del color piel. Tenemos que dejar un margen de costura y tenemos que alinear la línea que tenemos hecha ahora mismo. Ya sin más, marcamos nuestro brazo. ¿Veis? Y así nos va a quedar el guante. Vamos a hacer esto, pues necesitamos 2 brazos dobles, pues vamos a hacerlo 2 veces. Si tenemos la precaución de hacer coincidir las líneas de marcaje del guante y de la línea que une los dos colores, la línea de costura o el pespunte, nos quedará perfecto. Bueno, yo voy a hacer estos, voy a pasar estos a máquina y voy a hacer uno más que me faltaba. Haré también los dos del rey Baltasar, que lo vamos a hacer igual, y cuando lo tengamos todo esto hecho vamos a rellenarlo. La cajita de leche ya os he comentado en el vídeo de la Virgen y San José cómo se rellena. Os dejaré los enlaces para que lo veáis, es muy fácil, no necesita mucha más explicación. Y ahora vamos a hacer todos estos patrones, vamos a pasarlos a los tejidos, vamos a coserlos a máquina, vamos a recortar el exceso de costura, daremos la vuelta y empezaremos a rellenar todas las piezas. Para darle fuerza y que no se nos caiga, la parte de los cuerpos, y una vez que ya tengamos hecha la caja de leche, vamos a hacerle como unos 2 dedos de altura. Le vamos a rellenar con piedra de este estilo. Yo tengo esta que la compro en Teddy y me cuesta unos 75, trae 1 kilo, pero podéis utilizar piedras de río, piedras de acuario, arena de gato, lo que tengáis, menos arroz, que el arroz cría bichitos y luego es muy desagradable. Por lo tanto, ya está, tenemos ya todo preparado para empezar a rellenar los cuerpos de los reyes. Marcamos, cosemos, recortamos exceso de costura, rellenamos. Y sobre todo no os olvidéis de las piedras, que es con lo que vamos a conseguir mantenerlos de pie. Vamos a ponernos manos a la aguja. Pues mirad, casi está hecho. Estoy súper contenta. Son muy fáciles de hacer. Vamos a ir uno por uno. Mirad, Melchor ya está terminado. Tiene su coronita, su barba, su bigote, su túnica, la capa. Por supuesto, el regalito que le lleva al niño Jesús, y también por detrás le he puesto un poquito de piel porque en esta época hace mucho frío y ellos son muy frioleros. Bueno, pues así es como ha quedado este rey Melchor. La verdad es que es una monada, me gusta un montón. Lo vamos a dejar aquí que nos vea y vamos con el siguiente. Mirad, Baltasar. Siempre ha sido el que más me ha gustado. Y me sigue gustando, es uno de mis reyes, el rey Baltasar. Bueno, pues ya le tengo también terminado, solamente me falta el gorrito y quería hacerlo con vosotras. Tanto la túnica como los adornos y accesorios que llevan son iguales que como le hicimos a San José y a la Virgen María. La única diferencia es la capa y vamos a hacerlo ahora prácticamente todo con Gaspar. Mirad, después de haberle puesto el pelito y todo lo demás, me faltaba por ponerle el gorro y quería hacerlo así con vosotras para que veáis que es súper fácil de hacer. Mirad, yo he cogido un rectángulo, las medidas os las voy a dejar en los patrones. De este rectángulo a una de las partes, a la costura, le he quitado la parte de recta y lo que le he hecho ha sido una media luna. ¿Veis? Es un rectángulo y solamente le he puesto aquí un poquito de forma, nada, muy poquito. Una vez hecho esto, el gorrito nos queda de esta forma. Y ahora lo que voy a hacer va a ser cogerme un trocito de hilo, una aguja con hilo, voy a ponerlo doble y voy a hacerle un nudo. Desde la parte que tiene el pico, esta parte la vamos a dejar para la parte de atrás de la cabeza, y esta parte de delante vamos a coger desde aquí una especie de frunce hasta abajo. Tiramos y nos quedará mucho más pequeño, ¿veis? De esta forma. Vamos a darle unas buenas puntadas desde la parte de la costura, a ver si la encuentro aquí, desde la parte de la costura hasta abajo. Vamos a cerrarlo.
Si tenéis un tejido que sea elástico, perfecto, porque así se adapta mucho mejor a la cabecita. Si no, pues nada, el que tengáis. ¿Veis? De esta forma ya tenemos hecho el gorrito. ¿Veis? Ya queda más cerrado de la parte de delante. Ahora vamos a coger un poquito de silicona. Podéis utilizar silicona fría o caliente. Yo la voy a utilizar de la caliente. Voy a coger unas de estas plumillas que a veces os digo que voy comprando cuando voy por los bazares y todo esto. Son 20 piezas, miden de 5 a 8 centímetros y me costó 75 céntimos. Esto en los bazares es fácil encontrarlas. Son unas plumas pequeñitas, pero son muy normalitas. Voy a quitar una de ellas, que creo que voy a ponerle... Vamos a poner un color vivo, ¿no? A ver, mirad, el amarillo le queda súper bonito, el blanco también, pero no le dice nada con el gorrete. El rojo también es muy bonito, el azul es una pasada y este verde, se mata un poco. Pues mira, le vamos a poner el amarillo. Vamos a recoger todo esto y me voy a guardar esto porque así me va a servir de referencia para saber la medida de las plumillas. Y también recordar dónde lo compro, porque luego no creáis que me acuerdo de dónde compro las cosas. Bien, pues ahora se la vamos a poner aquí. Y aquí, justo delante, le vamos a poner una piedrecilla. Mirad, yo tengo estas desde hace 1000 años. Vamos a ponerle, por ejemplo, el verde. Me las compré, son de plástico, las compré para hacerme una camiseta con un montón de piedrecitas. Se las hice a mi hermana, a mi madre, entonces se llevaban un montón. Bueno, pues cuando tiré la camiseta me quedé con las piedrecillas, con lo cual es un poco también de reciclaje, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver si está la silicona calentita y vamos a colocar nuestra pluma. No hace falta que le pongamos mucha cantidad, solo para que se nos pegue un poquito y que sobre todo quede con movimiento. ¿Veis? Se lo vamos a colocar así. Y ahora, para tapar la pluma, le vamos a poner la piedra por delante, que para no quemarme la voy a poner aquí. Y ahora voy a poner la piedra, porque la piedra es de plástico y quema, ¿Veis? Así nos queda. Fijaos qué cosa más mona, A mí me encanta. Vamos a dejar que enfríe un poco, si no me voy a quemar. Y ya sin más se lo vamos a poner a nuestro rey Baltasar. Mirad, abrimos un poquito y aguantamos. Metemos la parte de atrás de la cabeza, le bajamos el gorrete y estará, vamos, más guapo que guapo. A ver si consigo ayudarme de un par de alfileres. Si no, no voy a ser capaz de ponerlo porque el pelillo resbala. Es un pelo muy suave y resbala un montón. Y ahora me falta solo de aquí, ¿veis? Lo vamos a dejar que quede sueltito por la parte de arriba. Y una vez que ya lo hemos traído hacia la parte de abajo de la cabeza, ya se mantiene solo. Solo necesita un poquito de ayuda. Le quitamos los alfileres. Si vemos que no se aguanta, pues le damos una puntada, que no pasa nada. ¿Veis? Así es como nos queda. La verdad es que es una verdadera pasada. Bueno, pues a él, que ya se ha terminado, lo vamos a dejar también que nos vea trabajar. Y vamos con el último que nos queda, con Gaspar. Gaspar ya está vestido y nos falta colocarle el pelo, la barbita, la capa y demás accesorios. Recordad que tenéis que colocarle primero la túnica y después la cabeza. Mirad, vamos a cortar la túnica. Yo he elegido este color marrón chocolate, que es una verdadera pasada. Súper bonito este color. Vamos a cogernos el doblez y vamos a poner la parte que yo os he puesto como doblez en la parte del doblez, ¿vale? No hace falta dejarle márgenes de costura porque yo no le he puesto ningún tipo de accesorio, ni bies, ni nada. Vosotros le podéis poner lo que queráis. Si le ponéis algún detalle, recordad que tenéis que dejarle margen de costura. Y ahora tal cual lo vamos a cortar. Esta es la parte del cuello
esta, que la vamos a cortar bien cortada, es la parte del lateral y la parte de abajo. Y ahora vamos a cortar la parte de la piel. Como yo no voy a ponerle igual que ya tienen los dos, el resto de ellos le voy a hacer de esta, que es mullido total. Yo he utilizado para los otros reyes tejido de crinolina. Es fácil de conseguir y es barato. Si no lo tenéis, podéis utilizar fieltro, algo que no tengáis que estar cosiendo, dando la vuelta, poniendo bies ni nada, que sea súper fácil. Mirad, esta es la capelina, yo le llamo capelina. Vamos a marcarla. Se marca bastante mal, la verdad, con este tejido. Cuando un tejido se os resista que no podáis marcarlo, lo hacéis así. Ponéis el patrón donde vaya la tela, lo ponéis que siente bien perfectamente y entonces con mucho cuidado empecéis a cortar. Esta parte también se corta sin margen de costura. Pues ya está, ya la tenemos. Mirad, ¿veis? Súper bonita. Pues ya podemos colocársela a nuestro rey. Mirad, cogemos la capa y la ponemos por la parte de delante. Mirad, nos tiene que coincidir la parte del cuello justo en el centro. Vamos a ponerle unos alfileres para sujetar. ¿Veis? Así. La idea que yo tengo con estas capas, que es mucho de esa época, era que ahora le damos la vuelta hacia atrás. ¿Os acordáis? Que no venían con las capas hacia adelante, venían con las capas hacia atrás, quedaban tan bonitos los reyes, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ponerle esta capa o esta capoleta y vamos a hacer igual, vamos a hacer coincidir los dos tejidos y los vamos a coger de esta forma, y este exactamente igual. Una vez que los tengamos los dos ya colocaditos en su sitio, le vamos a dar una puntadita y así, sin más, tendríamos ya colocada nuestra capa. Solo, ya os digo, para luego poderlo abrir y que se vean. Quería enseñaros cómo quedan los guantes. Fijaos, hacen un efecto súper bonito porque parecen que son realmente unos guantes. Sin embargo, con ese pequeño truqui también conseguimos dar un poco de movimiento. Bueno, pues ahora vamos con la cabeza. Mirad, vamos a cortarle su pelito. Mirad, la barba tiene que ir cortada como yo os voy a poner en el patrón, marcando las líneas de la dirección del pelo. Así, en esta dirección tiene que ir cortada la barba. No se corta en línea recta, se corta, quiero decir, en línea recta. No se corta todo el tejido, se corta solamente la parte de arriba, nunca el pelo. Si no, nos va a quedar bastante feo. Si no queréis o no tenéis este tipo de peluchito, no os preocupéis, le ponéis de lana, igual que le hemos hecho a San José, que ha quedado tan guapo. Podemos hacerle a los reyes. No tenemos que utilizar los materiales si no los tenemos a mano. Si nos cuesta conseguir los materiales, sabéis que siempre tenemos que hacer un plan B, y no os agobiéis, hacer lo que os guste, lo que os apetezca, intentando buscar siempre un material que sea parecido al que yo os presento si no tenéis acceso a él. Mirad, con una tijera que esté bien afiladita, yo voy a coger esta que es de mi punto de cruz, pero bueno, para ahora me va a servir. Y mirad, lo que yo quería comentaros es, ¿veis? No se corta así como está cortado esto. Se mete la punta de la tijera y vamos cortando solamente el tejido, la parte de arriba del tejido. Tenemos que tener mucha paciencia y ahora veréis el resultado. Solo la parte del tejido, nada más.
Mirad, cuando ya lo tenemos cortado, al sacar la pieza sacamos el pelito peinado, no cortado sino peinado. Hay una diferencia. Bueno, pues esta es la barba. Mirad, para hacerle el flequillo vamos a cortar en la dirección del pelo, y siempre es importante esto, la dirección del pelo. Vamos a cortar 4,5 centímetros de ancho. Tenemos la dirección del pelo hacia abajo, ¿vale? Entonces vamos a recortar un ancho de 4,5 centímetros, que va a ser esta parte de aquí, por un alto de 6,5, desde aquí hasta aquí. Lo vamos a cortar igual con la punta de la tijera y cortando solo el tejido, no el pelo. El pelo no se toca, solo el tejido. Así, ¿veis? También peinado igual que la barba, hacia abajo. Ahora vamos a cortar la parte del bigote. Mirad, el bigote muy gracioso porque es súper pequeñito. Voy a coger, fijaos, de aquí voy a coger un trocito, porque creo que eran 2 por 1 o algo así, 2 de ancho por 1 de alto. Fijaos, es que es muy poquita cosa. Ahora si es menos ya lo recortaré. Más o menos. Y ahora vamos a cortarle la parte de atrás de la cabeza. En la misma posición, con el pelo hacia abajo, vamos a cortar un rectángulo de 7,5 de ancho por 6 de alto. A ver si me da aquí este 6, sí me da. Pues mirad, vamos a cortar 6 de alto por 7,5 de ancho. ¿Veis? Sale el pelito. Si hubiésemos cortado recto, no sale pelito, nos hubiese quedado, vamos, feo, no lo siguiente. Eso es lo único que tenemos que tener con cuidado para hacer este tipo de pelucas. Bueno, pues ya que tenemos todo esto, vamos a empezar a coser. Yo las voy a coser. Si queréis vosotras las podéis también pegar con silicona fría o caliente. Mirad, vamos a ponerle aquí. Y aquí voy a empezar a unirlo. Le voy a dar una puntada justo por el borde del tejido, pero no voy a doblarlo, lo voy a dejar tal cual está. ¿Veis? Lo voy a ir cosiendo así, una puntada larga, y le voy a dejar como medio centímetro entre la nariz y la barba, más o menos, porque arriba tenemos que colocarle el bigotillo, que le queda súper bonito. Ya que estamos aquí, vamos a colocarle el pelito de la parte de atrás. ¿Veis? Ya tenemos puesta la barba, ahora vamos a por el pelito. Se lo vamos a poner de esta manera. Vamos a tomar como referencia el final de la barba y lo vamos a enganchar con el pelito. Y aquí le vamos a dar una puntada para sujetarlo y unirlo. Y ahora nos vamos a venir hacia este otro lado. Y nos vamos a traer hasta aquí. Si vemos que nos sobra un poquito, le podemos dar la vuelta o cortar. Como es un peluchito muy finito, podemos ponerlo así, que no hay ningún problema. Y aquí lo cierro. Voy a dar un punto para sujetar. Ahora vamos a coger el flequillo y lo vamos a traer en esta posición.
desde el mismo sitio que nos une la parte de atrás con la parte de delante, vamos a colocar este peluchito. Y le vamos a poner así. Vamos a darle aquí una puntadita también. Y ahora por la parte de aquí vamos a hacer igual. Vamos a cogerlo con una puntada larga. Así. ¿Veis? Y ya poquito a poquito nos vamos trayendo el flequillo hacia el lado. ¿Veis? Va quedando peinadito. No sé qué os parece. No sé tampoco cuál es vuestro rey mago. A cuál es al que le pedís vuestros regalitos, vuestros deseos, al que le dejáis más galletas. Yo siempre se le dejo más a él, ¿eh? Le dejo más a Baltasar. Ya os digo que es mi rey desde siempre. Aquí vamos a hacer igual, vamos a darle unas puntadas para sujetarlo. Y aquí hacemos igual. Podemos doblarle un poquito y dejarlo así, porque ahora lo vamos a peinar y no se va a ver absolutamente nada. Bueno, pues yo aquí le voy a dar un nudo y voy a rematar. Así. Mirad, ya que lo tenemos así, tanto la barbita, porque siempre cogen cosillas de la mesa de trabajo, ¿veis? Bajamos un poquito el pelito de arriba y vamos tapando las uniones, ¿veis? Lo vamos peinando hasta conseguir unir unos con otros y que no se nos note nada, ¿veis? Así nos queda súper guapo, pero súper guapo. Vamos a ponerle el bigotito. Ya veréis cómo cambia con él. Ponemos un hilo doble. Está viniendo una tormenta, pero una tormenta fuerte. De momento hay mucho viento, pero vamos, los truenos ya se están escuchando desde hace un ratito. ¿Veis? Lo vamos a poner aquí. Entonces vamos a coger nuestra aguja, vamos a meter, vamos a pasar por el nudo invisible. Mira, Thor acaba de entrar. Eso significa que la tormenta está muy cerca. Si no, él no estaba aquí, estaría en la calle persiguiendo las lagartijas, que le encanta jugar con ellas. No les hace nada, ¿eh? Ni les muerde ni nada, solo se divierte jugando detrás de ellas. Y sus coleguillas también están asustadillos porque seguramente que estaréis escuchando sus ladridos. Pues ya os digo, dejadme en comentarios lo que os parecen los Reyes Magos, si os gustan, cuál es el vuestro, el favorito, si seguís todavía con la tradición de los Reyes o hacéis Papá Noel o hacéis los dos, porque hay sitios que se hacen los dos, los niños son los que deciden, ¿eh? Y son los que mandan. Pues mirad, ya que lo tenemos así, ¿veis? Le vamos a abrir sus bigotillos. Yo se los he hecho así, para que se vean bien, que para eso son bigotes. Y la barba hacia abajo, ¿veis? Los bigotillos para el lado y la barba hacia abajo. Pero eso ya como a vosotras más os guste. Pues ya lo que nos queda es ponerle su corona. Fijaos, no me digáis que no está guapo, ¿eh? Es una monada. Súper bonito. Bueno, vamos a hacerle su corona. Mirad, la goma eva que yo tengo es una goma eva que me gusta un montón, pero por este lado es blanco.
Tenía que haber, para hacerle esta corona y dejarla bien bonita, lo suyo es poner 2 veces la goma eva, para que se vea igual por el derecho que por el revés, y más en una corona que justo al dar la vuelta se ve por delante y por detrás. Entonces, para no hacer tanta historia y no hacerla tan gorda, porque si fuese un muñeco de los que hacemos normalmente sí que se lo hubiese puesto, pero como es un muñeco muy pequeño de tamaño, prefiero hacerle algo más ligero. Entonces, plan B. Mirad, fieltro y piedrecitas de colores, de estas que son autoadhesivas, que los venden en los bazares y son súper baratas. Pues con esto le vamos a hacer la corona igual que se le hemos hecho a Melchor. A Gaspar le he puesto otra corona para que sean diferentes, pero si a vosotras os gusta la misma o queréis hacerle otro diseño, vosotras lo que os guste y lo que os haga más, lo que os parezca más divertido. Mirad, vamos a hacerle esta coronita así, tal cual. Yo se la hice igual al otro rey y creo que le quedó bastante simpática. La verdad es que estos reyes son muy bonitos. Ya cuando hice el Belén, el nacimiento, el pesebre, pues alguna de vosotras ya me pedisteis que hiciese los Reyes Magos. La verdad es que voy tan justa de tiempo que no sé de dónde sacar, pero bueno, ya que habéis pedido tener los Reyes Magos, vamos a hacerlos rápidos y divertidos. Cortamos justo por donde la línea que hemos marcado. Si vosotras queréis hacerle otro, y lo que es muy divertido es que sean los niños los que hagan todo ese tipo de cosas, porque tienen una imaginación y una soltura con los dibujos increíbles. Si vuestros niños quieren ayudaros o quieren participar, lo que es todo este tipo de cositas, a ellos les encanta. Bueno, pues mirad, cogemos a nuestro rey, le probamos su corona y nos aseguramos que le quede bien. Vamos a cogerle aquí y aquí. Yo lo que hice fue, mirad, voy a hacerle esta unión aquí y esta parte se la voy a redondear así, y aquí le vamos a hacer igual. Mirad, se lo vamos a hacer de otra manera. Ahora voy a modificar el patrón, el que os voy a pasar. Mientras se calienta la silicona, vamos a empezar a adornar nuestra coronita. Y aquí ya cada una que deje volar su imaginación. Mirad, estas tiras vienen muy bien porque ya vienen con adhesivo. Solo tenéis que cortar un trocito y lo vais poniendo donde más os guste. Pues mirad, lo vamos a poner aquí. Y este lo vamos a poner aquí. Podemos cortar donde nos parezca y podemos unir donde queramos, porque ya os digo que es que van súper bien. Pues le vamos a poner aquí estas dos así. Esto ya os digo, como a vosotras lo más os guste. Tenemos también de muchos colores, mirad, tenemos las de cristal, rojas, perlitas, es que hay un montón de cositas de estas. Yo, como es un Belén y es una cosa de Navidad, pues bueno, como los brillos nos gustan tanto, no le voy a poner, lo voy a dejar así tal cual, porque así me gusta. Lo que sí voy a hacer va a ser ponerle los regalitos que llevan. Este, con mis prisas, ¿veis? Pues se me despegó. Voy a ponerle, chicas, voy a correr a terminar este tutorial porque tengo la tormenta encima. No sé si lo estáis oyendo, pero tengo una tormenta bien fuerte. Sujetamos bien y ahora ya sí se nos mantiene. ¿Veis? Así, preparadito. Vamos a ponérsela así, que nos va a resultar más fácil. Mirad, ya que la tenemos cogida así, lo peinamos bien y aquí le ajustamos y me viene aquí. Sin tocar el pelito, cerramos y apretamos un poquito, que enfríe, porque me estoy quemando.
Pues mirad, así es como nos va a quedar este rey tan guapo. Yo le he puesto unos accesorios de brillantito a Melchor y a Baltasar, y a él le voy a poner un regalito. O incluso, fijaos, le voy a poner la estrella. Él va a ser el que va a llevar la estrella de la Navidad. ¿Qué os parece? Vamos a colocársela. Pues mirad, no lo vamos ni a poner en ningún sitio, se lo vamos a dejar así, colgando, y que quede bien chulo. Pues compis, este ha sido el proyecto de hoy. Voy a presentaros el trabajo final para que veáis a los tres reyes con toda su magia. Bueno compis, pues este ha sido el proyecto de hoy. Nuestros tres reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar. Una preciosidad de reyes llenitos de magia, deseando llegar a casa de todos los niños y hacerles felices. Este ha sido mi proyecto de hoy. Espero que os haya gustado, espero que lo hagáis, y sobre todo quiero daros las gracias por vuestro cariño, por vuestro apoyo, por vuestros comentarios, deditos arriba, y por estar siempre detrás de la pantalla. Nos vemos en el siguiente tuto. Un beso, amigas. Chao.